Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Hoy día, desde este espacio que nos propone siempre la Maestría en Gerencia Social, vamos a intentar acercarnos al mundo de la participación ciudadana, pero desde las organizaciones de base, desde lo que serían los comedores populares, los clubes de madres, desde lo que serían los comités del vaso de leche, por ejemplo. Todo esto además trabajado desde una perspectiva regional. Vamos a aproximarnos a esta participación ciudadana en lo que significa el centro poblado El Milagro, en el distrito de Huanchaco, en la provincia de Trujillo. ¿Por qué hemos elegido este tema? Porque quien nos lo propone es hoy magíster en gerencia social, participó en la maestría, fue estudiante en la maestría y presentó este tema para obtener el grado de magíster, grado que obtuvo recientemente. La hemos invitado al programa a la persona que estuvo detrás de la investigación, a María Isabel Moreno Ruiz, magíster, como les digo, hoy en gerencia social, y con quien vamos a hablar de este tema que resulta central para entender el comportamiento en términos ciudadanos también de las organizaciones de base. Bienvenidos y bienvenidas al programa. Comenzamos. Esto es Espacio de Gestión. Bien, como lo habíamos anunciado en Espacio de Gestión, es siempre una buena oportunidad de acostumbrarnos al mundo de la gerencia social, el poder conversar con magísters en gerencia social, que por supuesto fueron parte de la maestría en gerencia social y que gracias a su investigación y su tesis de grado, que son las que discutimos aquí en el programa, llegaron a tener el grado de maestría. Hoy vamos a hablar con María Isabel Moreno, vamos a hablar de la participación ciudadana. Ella se enfocó en la participación a través de comedores populares, de clubes de madres, comités de vaso de leche, en el poblado El Milagro, en el distrito de Huanchaco, en la provincia de Trujillo. María Isabel, ¿cómo te va? Bienvenida al programa, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Carlos, y para toda tu audiencia. Es un honor para mí participar y poder compartir con todos ustedes este estudio de investigación, ¿no? Que me valió para obtener el grado de magíster. Sí. María Isabel, ¿por qué quisiste tener la maestría en gerencia social? ¿Por qué te parecía atractiva la maestría? Sí, mira, es todo un aprendizaje. Bueno, yo soy licenciada en enfermería, soy enfermera, y pues ya voy un buen tiempo en este campo de las ciencias sociales, del trabajo social. Me interesé por las ciencias sociales desde un inicio, porque yo sentía que era totalmente diferente a lo relacionado con cómo había sido formada como enfermera. Entonces, pero sin embargo, a pesar de tener este conocimiento en ciencias sociales, traté de buscar algo más, como más ligado a que me lleve a la realidad, y buscaba este conocimiento. Y es por eso que mi experiencia yo la resumo en un saber para poder hacer. Y bien es cierto, la maestría me brindó esta oportunidad en dos aspectos, ¿no? En el conocimiento, analizar y reflexionar sobre las políticas sociales, y también complementado con el conocimiento de lo que era ser un gerente social, ¿no? Con todo el tema de los fundamentos, la ética, temas de productividad social, de conocer sobre el liderazgo, porque realmente me traen a mí a darme cuenta cuál iba a ser mi rol en una próxima realidad, en un próximo trabajo. Entonces, como te decía, ¿no? Esto resume en un saber para poder hacer. Eso es lo que yo me llevo como aprendizaje de la maestría, ¿no? No solamente es conocimiento, sino
es que yo tengo las herramientas para poder desempeñarme en la realidad. Sí, eso es lo que más me atrajo. De acuerdo. Y he aprendido. ¿Y tu experiencia como enfermera, dónde la has desarrollado? Sí, básicamente yo he trabajado en ONG, en agencias internacionales, en diferentes ONGs que benefician a niños. No sé si puedo decirlo, como Sí, sí, por favor, adelante. Intervida. He trabajado también en una agencia internacional en Cuerpo de Paz y últimamente estuve relacionada en UNICEF. Entonces, todos estos campos de trabajo social de diversos beneficiarios. También tuve una intervención en el campo de minas, en relaciones comunitarias. Yeah. Todo esto me ha servido mucho para, como te digo, ¿no? Este conocimiento, ponerlo en práctica. Sí. Correcto. ¿En qué año llevaste la maestría? Bueno, yo llevé la maestría en el año 2011. Ya. Y lo terminé como 2013, algo así. ¿Y la sustentación cuándo la hiciste? La sustentación la he venido a hacer recién este año. Bueno, las cosas demoran, pero salen, que es lo importante. Pero no te agarró pandemia, que era un poco mi preocupación. Sí, sin embargo, mira, ha sido enriquecedor, porque antes de la pandemia era una situación distinta. Claro. Habían determinados decretos, habían determinadas políticas en las cuales yo me basé. Sin embargo, para el día de hoy ya tenemos otras cosas, post pandemia, con otras situaciones, con otros desafíos. Pero es interesante, a pesar que ha pasado mucho tiempo, pero es interesante volverte a renovar y volver a revisar, claro, y contrastar con la actualidad. Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos de lleno a tu investigación. Primero, ¿por qué te interesó el tema de la participación ciudadana? Sí. Como yo te decía, todo este conocimiento de la maestría, teórico, académico, a mí me iba posicionando cuál iba a ser mi rol, ¿no? Como futura gerente social. Entonces, esto a mí me daba claridad en cuanto a los actores, en cuanto al contenido de la política, en cuanto a los programas sociales, todo en donde yo trabajaba en esa época, en el Centro Poblado del Milagro. Yo podía darme cuenta de la realidad que había algo que no estaba funcionando. En esa época yo trabajaba con organizaciones sociales. Entonces, trabajamos por otro tipo de logros, expectativas con ellas, pero sin embargo, pues, ellas eran organizaciones sociales que eran beneficiadas por un programa social, y siempre habían estas, por decirlo así, gestiones que no fluían, ¿no? Yeah. Entonces, a veces no funcionaba el programa, o a veces las quejas iban del otro lado de los implementadores, en fin. Entonces, acá está pasando algo. Entonces, tenemos la política, tenemos las organizaciones, tenemos a los actores, y entonces, bueno, pues, vamos a ver qué cosa está pasando. Me involucré a leer la política nacional, porque en gerencia social nosotros estudiamos políticas sociales. A ver, ¿qué cosa está pasando acá? ¿Por qué ellas no se sienten motivadas? ¿Qué está pasando? Y busqué y encontré que había una política nacional de aumento de capacidades sociales. Entonces dije, bueno, ¿y esto de qué se trata, no? ¿Cómo lo están abordando a ellas? Entonces, ¿qué pasaba? De que ella se promovía a partir de esta política nacional los derechos y responsabilidades ciudadanas en relación a los programas sociales. Esto quiere decir que ellas deberían de asumir ciertas responsabilidades y cierta participación ciudadana, responsabilidades con el programa social. Claro. Entonces me interesó. Dije, entonces, a ver, ellas son beneficiadas, pero también tienen como una respuesta. Ay, ¿y ellas lo saben? O sea, me preguntaba, ¿no? Reflexionando. ¿Y ellos saben lo que es participación ciudadana? A ver. No. Entonces, en ese punto me interesó y dije, bueno, yo creo que aquí hay algo que podemos investigar. Y es así como yo llegué a preguntarme, dije, y entonces, ¿cuáles son las formas de participación ciudadana que perciben estas integrantes de organizaciones sociales, ¿no? Digamos, a las integrantes del Vaso de Leche, Comedor Popular y Club de Madrid, ¿no? Que de alguna forma incentive estos derechos y responsabilidades con los programas. De acuerdo. No solamente se beneficien, sino también
vamos a ver, vamos a influir, vamos a tomar decisiones con ellos. Claro. ¿Cómo construyen un tejido social, no es cierto? Ahora, Marisabel, tu aproximación a los comedores populares, a los clubes de madres y a los comités del vaso de leche que formaron parte de tu investigación, ¿cómo se produjo? ¿Cómo te acercas a la organización? ¿Cómo la organización te recibe y entiende lo que estás haciendo? Bueno, fue interesante, porque como te digo, yo trabajaba en ese contexto, en ese espacio, en el Milagro, trabajaba por otra ONG, y reflexioné y me nace esta inquietud. Entonces yo fui con ellas, yo tenía una confianza un poquito ganada, ¿no? Ya, correcto. Y entablé, les dije, bueno, quiero hacer esto, voy a conversar con ustedes porque, bueno, yo necesitaba saber ustedes, ¿qué tienen ustedes por participación ciudadana? Un poquito conversando. Ellas no entendían mucho, entonces yo dije, creo que aquí hay que evidenciar algo, ¿no? De acuerdo. Algo ellas deben tener de conocimiento y yo quiero saber cuál es su entendimiento de ellas de esto. Entonces es por eso que ahí profundicé y conversé con ellas, algunas como que no me entendían un poco, para ser honesta, porque participación ciudadana a veces lo confundían con serenazgo, estas cosas. Claro. Y entonces, explicando una por una, o sea, institución por institución. Había muchas, pero yo tenía mis requisitos de que funcionaran. Y por eso es que tenía determinados grupos nada más, porque no todos funcionaban. De acuerdo. Entonces, tuve que ir con cada comité, con cada junta, conversar y, bueno, acceder a ellas para su aceptación, ¿no? Entiendo. Marisabel, te quiero pedir un favor, me tengo que ir con las noticias de Gerencia Social, no me demoro, quédate con nosotros para seguir conversando en torno a este tema y seguir profundizando en lo que fue tu investigación, ¿de acuerdo? Ok, con todo gusto. María Sí. Isabel Moreno está con nosotros, magíster en Gerencia Social. Pausa para ir con las noticias de Gerencia Social y regresamos aquí en Espacio de Gestión. No se vayan. Esto es Gerencia Social Noticias. La gerencia social a menudo incluye estrategias para fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a desafíos y crisis. Esto implica no solo proporcionar asistencia en momentos de necesidad, sino también capacitar a las comunidades para que desarrollen la capacidad de enfrentar y recuperarse de manera sostenible de situaciones complejas. Además de los enfoques tradicionales de gestión social, existe un movimiento creciente hacia la economía social y solidaria. Esta perspectiva promueve la creación de empresas y organizaciones que buscan generar beneficios económicos mientras también contribuyen al desarrollo social y comunitario. Además de las evaluaciones tradicionales, la gerencia social ha adoptado métodos de evaluación participativa que involucran activamente a las comunidades y beneficiarios en la evaluación de programas. Esto ayuda a garantizar que las voces y las perspectivas de quienes están directamente afectados sean tomadas en cuenta en la toma de decisiones. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, seguimos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Si usted se acaba de incorporar a la señal, estamos hablando con María Isabel Moreno, magíster en Gerencia Social, licenciada en Enfermería. Ella trabajó una investigación que tiene que ver con la participación ciudadana, se abocó al estudio de comedores populares, clubes de madres y comités de vasos de leche en el centro poblado El Milagro, en Huanchaco, provincia de Trujillo. María Isabel, escogiste este sector del Milagro porque ya habías trabajado antes ahí, pero ¿tú eres trujillana? ¿Te era familiar la zona? Sí, yo soy trujillana y bueno, sí, la zona, bueno, me era familiar, ya estaba como más de un año trabajando allí, entonces un poquito conocía la dinámica del contexto, ¿no? Sí. De acuerdo, y lo que percibiste en estas organizaciones fue una auténtica vocación de servicio social,
¿Viste, digamos, desinterés o por el contrario, ciertos intereses que se podían ir creando? Dinámicas económicas donde se podría sacar algún provecho. ¿Qué fue lo que viste exactamente en estas organizaciones de base? Bueno, eh, me lo has resumido muy bien. Todo lo que tú has mencionado es todo lo que encontré. No encontré todo una maravilla, ¿no? Y en definitiva, encontré gente comprometida, mira, y en todo lugar donde yo voy siempre encuentro gente comprometida. Sí hay, o sea, sí había gente comprometida. Había gente que preparaba los alimentos, había gente, pero lamentablemente no eran la mayoría. Las demás repartían solamente, y también había sus problemas de sus desquebrajamientos, digamos, entre las juntas directivas de una u otra organización, que, bueno, los cargos no los querían dejar, en fin, una pequeña situación ahí que no era muy transparente también, por decirlo así, ¿no? Entiendo. Había de todo, y es por eso que a mí me hubiera gustado hacer muchísimas más entrevistas y grupos focales, pero lamentablemente mis requisitos también era que el programa funcione, ¿no? Claro. Y habían sus propios discrepancias entre ellas, entonces en definitiva no podían ser elegidos para el estudio, ¿no? Sí, dime. Pero de que hay organizaciones que sí lo hacen. Por supuesto. Ahora, María Isabel, estas fracturas, estas debilidades que has encontrado en la organización, si miramos un poquito más y ponemos la lupa encima de ellas, ¿de qué nos hablan exactamente? ¿De desconfianza, de falta de capacidad de gestión, de poca preparación, digamos, no sé si académica o escolar? ¿Por dónde mirar los problemas? Mira, para empezar, podríamos decir que dentro de estas debilidades y fracturas que me mencionas, yo podría señalar los intereses propios. Okay. ¿No? Intereses propios, y no solo en el sentido económico, ojo, es también en el sentido de liderar. Mira tú, había una señora que muy buena, empezó, carambas, vamos capacitándola, y vamos, mira, tiene potencial. Al final se fue para el otro lado la lideresa, ¿no? La lideresa que habíamos creado, que tenía potencial, se fue para el otro lado, ¿no? Demasiado liderazgo le dimos y pues se convirtió en otro tipo de cosa que ya, perdón por decirlo así, se convirtió en otro tipo de personaje que no era el requerido. Y ahí primaban ya sus intereses, su propio poder, incluso clientelaje político. Ah, mira. ¡Wow! Se transformó la cosa, ¿no? Entonces, había eso. Y claro, obviamente también habían las que se iban, no eran líderes ni nada, sino que eran también por intereses propios, ¿no? Claro, claro. De acuerdo. Por recibir algún beneficio para ellas y su familia. Por supuesto, no, por supuesto. Ahora, antes que me gane el tiempo, María Isabel, si tú quisieras poner sobre la mesa de esta conversación las 2 o 3 conclusiones más importantes de esta investigación, ¿cuáles serían? Ya, mira, bueno, preguntaba sobre estas formas de participación. Mira, hay varias y yo creo que rapidito las menciono, que no son más de 4. Mira, primeramente una forma de participación que digamos desvirtuada. ¿Y por qué lo digo? Porque las señoras no conocen, las integrantes no conocen lo que significa participación ciudadana. Uno, si no conoces, no sabes cómo hacerlo. Entonces, para mí, eso es vital. Lo otro es la relación de dependencia que existe con los programas sociales. La ayuda y el apoyo y el cumplimiento a simplemente sus roles de cocinar y ordenar los alimentos. Eso es lo que encontré. Esa es su forma de ellas, muchas de ellas, de participar. Lo otro es que a veces la forma de participación es incompleta. Ajá. Se van a un espacio participativo y brindan su opinión, pero ellas no tienen derecho a un voto. No son contadas para un voto o para una toma de decisión. Entonces, esto sí para mí también me pareció fundamental. A la hora de, ellas pueden participar en el arreglo, en el conteo de los alimentos, en la verificación y en el almacenamiento, pero no en el tema de presupuesto y en el tema de toma de decisiones. Para mí esa es una forma de participación ciudadana totalmente incompleta. Otra de las cosas es que también la forma es insuficiente, porque
nadie tampoco se preocupa por brindar a esas señoras un conocimiento, un entendimiento de sus derechos y de sus responsabilidades, ¿no? No hay un agente motivador de participación ciudadana, ni de los programas sociales, ni de la municipalidad. Entonces, eso también es clave. Bueno, en definitiva, como ya decía, hay una disminuida intención de cogestión. Ellas dan su voto, ellas hacen sus actividades operativas y puntuales en los comedores, en los vasos de leche, más no son consideradas para otro tipo de decisiones a nivel público. Interesante. Y bueno, esas son algunos de los aspectos. Yo sí planteo la idea de que en este lado yo me he abocado a trabajar con ellas, pero ¿cómo estamos del otro lado de los que implementan los programas sociales? Claro. Eso me llamó a decir, creo que ahí hay otra investigación para hacer, ¿no? Y además, acá estamos con esto. Entonces, ¿qué tipo de perfiles o tipo de personas están implementando los programas? Sí, buena pregunta. Y de pronto la fortaleza de tu investigación es que nos puede mostrar esos dos lados, ¿no es cierto? El lado de la participación, por supuesto, de estas mujeres que dan su tiempo y dan su espacio, y luego cómo las políticas públicas deberían diseñarse en función a las fortalezas y debilidades justamente de esa participación ciudadana. Ahora, dime una cosa, María Isabel, ¿cuál era, pudiste averiguar el rol de los compañeros, de los esposos de estas mujeres? ¿Es un rol activo, es un rol pasivo? ¿Las dejan, las manipulan y controlan? ¿Cómo es? Mira, es una buena pregunta y yo también evidencié algo. En todos los grupos focales, entrevistas, solamente participó un varón. Curioso. Que no más volvió a participar. Curioso. Creo que lo ahuyentaron, o no sé, creo que ahí fue el otro lado, ¿no? No, yo también creo que debía haber hecho algo, pero bueno, ahí creo que reconozco que debía haber aprovechado más esta situación. Y en cuanto a sus esposos, bueno, hay dos grupos, ¿no? Digamos a las lideresas que ellas caminan solas, las que son de la junta directiva y de las que tienen un mayor conocimiento, educación, liderazgo, y está el otro grupo de las señoras que básicamente, por decirlo así, por ponerle solo un nombre, nada más las operativas, las que se encargan del trabajo diario, ¿no? De la preparación. Bueno, en el tema de sus esposas de las lideresas, yo nunca he visto un problema porque ellas siempre han participado. Pero del otro lado de las señoras como que está en este otro campo, sí a veces ellas hacían lo posible o eran madres solteras o a veces hacían lo posible por participar porque, bueno, a veces sí todavía existía esta relación de dependencia con sus esposos, que no las dejan, que muchos se demoran las reuniones, estas cosas. Sí existe todavía estos puntos, ¿no? Claro. María Isabel, el tiempo me gana. Te quería agradecer muchísimo que nos hayas permitido aproximarnos a tu investigación y al tema de la participación ciudadana, que es un elemento clave para el diseño de políticas públicas. Pero claro, hay que entender qué cosa es participación ciudadana y hay que saber gestionar y desarrollarla. Te agradezco muchísimo, María Isabel. No, a ti, un gusto. Muchísimas gracias por haber compartido, por permitirme compartir. Será hasta la próxima. Un gran abrazo. Ok, igualmente, gracias. María Isabel Moreno ha estado con nosotros en el programa Magíster en Gerencia Social. Ahí la han escuchado. Las organizaciones de base son fundamentales, tejen un tejido social importantísimo, cumplen objetivos centrales. Pero eso no quiere decir que sean organizaciones perfectas y que no estén atravesadas por la desconfianza, por los intereses, por determinadas fracturas, de las que creo que María Isabel Moreno, hoy Magíster en Gerencia Social, nos ha ayudado a entender de una forma un poco más clara. Gracias por haber estado con nosotros en el programa. Gracias por ser parte de Espacio de Gestión. El tiempo nos ha ganado. Un gran abrazo y será hasta el próximo programa. Cuídense. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.